Buen día, le damos la bienvenida en este caso a una nueva edición de su programa Defensoría en Acción. Recuerden que es un programa que es producido de parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios y que en este caso es transmitido a través de YSV Radio Universitaria y también lo publicamos en nuestro canal en YouTube, en donde nos pueden encontrar como Defensoría Universitaria V. Desde ya indicarles o mencionarles de que pueden suscribirse al canal y no olvidar activar las notificaciones para estar al pendiente de nuestro contenido digital. En la jornada de este día les acompaña Kevin Alfaro en calidad de coordinador del área de promoción y difusión, y es para mí un honor, un gusto estar presente dirigiendo lo que es esta entrevista, porque contamos con invitados muy especiales. En este caso contamos con la presencia de la licenciada María Rosario Villalta Rivera en su calidad de coordinadora de la unidad de atención a estudiantes con discapacidad en la Universidad de El Salvador. Y también nos acompaña el estudiante Carlos Alberto Cortés Cabeza en su calidad de presidente de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad. Con ellos vamos a estar conversando acerca del trabajo, en este caso, que realiza dicha unidad para la comunidad universitaria y, como su nombre lo indica, de la unidad, pues en principal atención con las personas con discapacidad. Es así que nuevamente les damos la bienvenida a ambos y les vamos a conceder la palabra en estos momentos para que puedan saludar a la audiencia. Tiene la palabra primeramente la licenciada Villalta. Bueno, tengan un cordial saludo de parte del personal técnico de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad en la Universidad de El Salvador y de la comunidad con discapacidad universitaria. Es un gusto para mí el poder estar esta jornada con ustedes hablando sobre la temática referente a la discapacidad y al trabajo que se desarrolla desde esta unidad. Excelente, muchas gracias y bienvenida nuevamente a esta entrevista. Carlos Cortés, bienvenido a esta entrevista. Tiene la palabra para poder saludar a nuestra audiencia. Muy bien, tengan muy buenos días a todas y a todos que nos escuchan. La verdad que es un honor para mí estar en este día hablando lo que respecta en temas de inclusión y que todas y todos sean conocedores de cómo la Asociación General de Estudiantes con Discapacidad está contribuyendo al desarrollo y a la autonomía de las y los estudiantes con discapacidad. Un gusto. Excelente, muchas gracias Carlos y bienvenido nuevamente a este espacio, a esta entrevista. Para iniciar, pues vamos a comenzar con usted, la licenciada Rosario Villalta, en su calidad de coordinadora de la unidad ya antes mencionada. Coméntenos, licenciada, cómo es que surge en este caso o cómo es creada la unidad de atención a estudiantes con discapacidad en la Universidad de El Salvador y cuáles son los objetivos que se esperan lograr dentro de la comunidad universitaria. Esta unidad surge como un esfuerzo de un movimiento que inició durante el año 2011 a consecuencia de la organización de un grupo de trabajadores y estudiantes con discapacidad que solicitaban se le diera cumplimiento al marco legal de las personas con discapacidad. En aquel momento, la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad y la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad. En el año 2012, la universidad tiene a bien corresponder a estas peticiones, solicitudes que hacían referencia a la asignación de becas remuneradas para estudiantes con discapacidad, la incorporación de profesionales con discapacidad al ámbito laboral, adecuaciones curriculares, adecuaciones arquitectónicas y en ese año se empieza a elaborar la política de educación superior inclusiva de la Universidad de El Salvador. Esta política está dividida en dos áreas, la primera para el estamento de estudiantes y la segunda para el personal del área administrativa, del área docente también, de trabajadores con algún tipo de discapacidad. Entre las líneas estratégicas que establece esta política, se establece la creación de la unidad de atención a estudiantes con discapacidad, la cual se crea y se pone en funcionamiento por acuerdo del Consejo Superior Universitario en el año 2014. Ya tiene sus añitos. Ya tiene sus años. El objetivo principal es coordinar todos los proyectos que permitan el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes con discapacidad en nuestra institución, ¿verdad? Garantizar las condiciones para que ellos puedan desarrollarse con las mismas
condiciones y oportunidades que el resto de estudiantes o trabajadores sin algún tipo de discapacidad. Ese es el objetivo principal, garantizar que todos los servicios, la información, la infraestructura se encuentre en armonía con la normativa y también con el diseño universal de accesibilidad. Perfecto. Conociendo, licenciada, la naturaleza, en este caso, de cómo es que surge la unidad, ¿nos podría señalar cómo está integrada actualmente, si cuenta con áreas de trabajo, cuántas personas están a cargo de la unidad? ¿Nos podría señalar esos detalles? Actualmente en el personal técnico, en el área administrativa, solamente estamos a cargo de 2 personas, el licenciado Marlon Alas y mi persona, pero también contamos con un equipo de 13 intérpretes de lengua de señas que forman parte de algunos de los servicios que presta esta oficina, que es el servicio de interpretación en lengua de señas para los estudiantes con discapacidad auditiva. Tenemos también la colaboración de algunos estudiantes en el proceso del servicio social, prácticas profesionales, y también contamos con una escuela de voluntarios, de estudiantes sin discapacidad que han tenido a bien compartir su tiempo, sus conocimientos con estudiantes con discapacidad. Y así estamos actualmente desarrollando todas las funciones que tenemos. Perfecto. Sin embargo, quería mencionar también que se han trabajado una serie de proyectos de fortalecimiento para la oficina y también para dar vida a otras áreas que se establecen en el proyecto de creación de esta oficina, donde esperamos contar con un equipo de profesionales en el área de trabajo social, en el área de las letras, de fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, todo un equipo integral para la atención de la población con discapacidad. Falta todavía, digamos, mucho camino para recorrer para lograr ese equipo multidisciplinario, pero se está trabajando justamente en ello, ¿verdad? Excelente. Quizás para comprender o iniciar con el tema justamente de las personas con discapacidad, ¿nos podría definir usted ese término persona con discapacidad? Porque en la comunidad, en este caso en la ciudadanía, quizás no será la excepción la comunidad universitaria, a veces tiene como esa confusión ya de si llamarles personas con discapacidad, porque a veces a través de los medios, ¿verdad?, publicitarios, cuando se realizan eventos nacionales y todo lo demás, se les suele llamar a ellos como personas con capacidades especiales. Entonces está como esa disyuntiva, si son personas con discapacidad, si le llamamos personas con capacidades especiales. ¿Nos podría señalar la definición de personas con discapacidad y si ese es el término adecuado o correcto para dirigirnos a ellas? Es una excelente interrogante y agradezco la oportunidad de poder aclarar este concepto. Quiero mencionar que hay diferentes enfoques y modelos de la discapacidad que han contribuido al manejo de estos diferentes términos. Muy bien. Tenemos el modelo de prescindencia, el modelo médico rehabilitador, y actualmente el modelo que nosotros estamos incorporando, que es el modelo de derechos humanos, ver a la persona precisamente como un sujeto de derecho. Y así surge este término. Nosotros nos basamos en toda la normativa, en este caso la convención, las diferentes políticas a nivel nacional, ¿verdad?, la política que tenemos como institución. Y el término base que nosotros utilizamos es persona con discapacidad. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Son todas aquellas personas que presentan una deficiencia de tipo visual, intelectual, auditiva, psicosocial, que a largo plazo, al interactuar con el entorno, encuentran barreras que les imposibilitan de poder desarrollarse de manera plena, tener esa participación en igualdad de condiciones. Excelente, muy interesante toda la información y muy interesante de verlo a manera de ese ejemplo, ¿verdad? Y nos queda claro, ¿verdad?, que entonces el término, ¿verdad?, de capacidades especiales pues no es el más adecuado, ¿verdad?, para dirigirnos en este caso a tales personas. En este caso, Carlos, consultarle a usted como persona con discapacidad,
¿qué opinión le merece en este caso o qué consideración el uso de ese término? Porque muy probablemente, ¿verdad? Habitualmente quizás también él ya lo ha vivido, que se han referido a él como una persona con capacidad especial, pero ¿qué opinión le merece, ¿verdad?, el uso del término de persona con discapacidad? Sí, el término de persona con discapacidad hace una alusión a lo que es en cuanto a una persona que tiene diferentes características a las mías. En este caso yo pensando como una persona sin discapacidad. Sí. Entonces la sociedad en el ánimo de suavizar la realidad para las personas con discapacidad ha adoptado diferentes términos. Sí. Y entonces dice, el cieguito, el inválido, el impedido, lo que se les ocurre. Claro. Entonces las personas o la sociedad en general cree que adoptar ese lenguaje que no es correcto suaviza la realidad de la persona con discapacidad, teniendo una condición diferente a la mía que yo no tengo discapacidad. Pero ¿qué pasa? En ese sentido? Bueno, no suavizan la realidad de la persona con discapacidad, sino que al contrario son lenguajes que son discriminadores y claro, no aportan al desarrollo de la persona con discapacidad. Entonces considero yo que el término de persona con discapacidad está empleado porque, como ya lo mencionaba la licenciada Rosario, es un término que solo es como cuando nosotros andamos buscando un conector, ¿verdad? Para claro, cuando estamos redactando un informe. sí. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros estamos anteponiendo que son personas o que somos personas, pero que tenemos una condición de discapacidad y que necesitamos de herramientas y apoyos técnicos para desempeñar funciones que las personas sin discapacidad realizan en igualdad de condiciones. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Carlos. Y de hecho, pues ese es el espíritu de este tipo de espacios para que la comunidad universitaria pues se vaya educando en cuanto a esta materia, ¿verdad? Licenciada Rosario, volviendo a lo que es a la unidad a la cual usted representa, ¿nos podría señalar cuáles son los servicios que actualmente ofrece dicha unidad? Tenemos una serie de servicios. El primero es brindar acompañamiento en todos los trámites académicos administrativos. Muy bien. Desde el momento que los estudiantes están en su proceso de registro de nuevo ingreso. A partir del año 2013, en el formulario que se encuentra en línea, se solicita que el aspirante especifique si presenta algún tipo de discapacidad. Y el objetivo de esta pregunta es brindar todo el acompañamiento y las herramientas técnicas que ellos requieran. Okay. En su proceso, ¿verdad?, de registro. El día del examen son ubicados en una aula específica para garantizar, como mencionaba, todos estos ajustes. La asignación de intérpretes, la asignación de tutores para dar lectura a los 100 ítems con los que cuenta la prueba de conocimientos generales. Que esas aulas sean de fácil acceso. Estamos brindando acompañamiento para la asignación de becas remuneradas. Tenemos el servicio de información en formatos accesibles que ya mencionábamos. Tenemos también otros programas de formación donde hemos desarrollado diplomados, talleres, cursos de lengua de señas, cursos de electroescritura braille, cursos de informática para estudiantes con discapacidad, cursos de derechos humanos para estudiantes con y sin discapacidad que también tienen ese deseo de conocer, ¿verdad?, claro, sobre los derechos, sobre los conceptos, los enfoques que están recibiendo este tipo de procesos formativos. Y la gestión de proyectos que tenemos en cuanto a las adecuaciones arquitectónicas al interior de nuestro campus. Otros, a grosso modo, ese es los servicios que se brindan desde la oficina. Muy interesante toda la información y veo que la unidad, pues todos sus servicios es bastante integral, ¿verdad? Lo que presta en este caso a las personas con discapacidad. En ese sentido, licenciada Villalta, también tenemos, o probablemente tendrá esa misma curiosidad la comunidad universitaria, si se han realizado, digamos, campañas o jornadas de promoción, de difusión,
de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué nos podría señalar en ese aspecto, verdad? ¿Qué campañas se han realizado o, por qué no, qué campañas se pretenden realizar en esos términos? Comentarles que hemos desarrollado 8 campañas Muy bien. de sensibilización y concientización en la temática de discapacidad y derechos humanos. Cada una se ha venido denominando de diferente manera. Por ejemplo, la discapacidad es parte de la humanidad. Yo soy como tú, sujeto de derechos, que fue la última que desplegamos en el mes de mayo de este año, donde hemos buscado la participación de toda la comunidad universitaria. Se han elaborado algunos materiales promocionales con el nombre de la campaña, algunos artículos. Para este año estuvimos regalando a todos los asistentes camisetas con el logo y el nombre de la campaña, Yo soy como tú. Se han desarrollado también conversatorios, hemos tenido participación de algunos especialistas a nivel internacional. Este año contamos con especialistas de España, de algunas universidades de este país. Hemos tenido también participación de estudiantes de Perú en estos conversatorios, ¿verdad? De Argentina, claro, de Colombia, que son activistas en el tema y son profesionales con discapacidad que están promoviendo siempre el respeto a sus derechos. Hemos buscado la participación de toda la comunidad universitaria, han apoyado muchas unidades, proyección social, vida estudiantil, la Secretaría de Comunicaciones, que nos apoyó a elaborar algún material audiovisual. Hay varios videos que se han estado compartiendo en las diferentes páginas de nuestra universidad con algunos temas, por cierto, referentes a los términos, el concepto de discapacidad, los servicios de la unidad, que no es muy conocida, pero que estas campañas nos ayudan también a visibilizar el trabajo de la misma. Interesante. Vemos que es un trabajo bastante completo en cuanto a lo que corresponde a la promoción y difusión de los derechos humanos, en este caso de las personas con discapacidad, y justamente ese es el objetivo, ¿verdad? Lograr concientizar, lograr sensibilizar a la población universitaria acerca de esos temas. Así que es muy interesante todo ese tipo de temáticas y qué arduo trabajo el que ustedes están realizando con la comunidad universitaria. Continuando con esta entrevista, ya habiendo abordado el tema de lo que es la promoción y la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso, Carlos, ¿cuál es el aporte de AGEDUES en el desarrollo de estas campañas de sensibilización? Bien, el aporte que la Asociación General de Estudiantes con Discapacidad está realizando en estas campañas de sensibilización, que ya la licenciada Rosario les ha mencionado algunos de los nombres que han tenido las campañas. Sí. El aporte ha sido en el que, como la asociación está conformada por estudiantes con discapacidad, valga la redundancia, es que nosotros estamos desarrollando actividades enfocadas en temas de discapacidad para que las personas sin discapacidad logren vivenciar parte de las dificultades que en algún momento o casi siempre las personas con discapacidad se encuentran. Así que en esa parte es que la Asociación General de Estudiantes con Discapacidad está contribuyendo y tenemos en la asociación diferentes tipos de discapacidades. Tenemos compañeros con discapacidad física, por mi parte pues que estoy ahorita al frente, que tengo discapacidad visual, y entonces juntos conformamos una serie de ideas que luego damos a conocer a la comunidad universitaria. Perfecto, excelente, ¿verdad? En este caso el aporte que la asociación hace, ¿verdad? Y en armonía y en sintonía con la unidad, ¿verdad? Como tal. Y fortaleciendo en este caso o poniendo su grano de arena, ¿verdad? En cuanto a la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Licenciada Rosario, vamos a situarnos quizás en datos estadísticos en cuanto a las personas con discapacidad. ¿Nos podría señalar cuántos estudiantes activos existen actualmente dentro de la universidad que sean estudiantes con discapacidad, y si también nos podría comentar cuántos se han graduado? Por ejemplo, podríamos mencionar un margen de años, podría ser del 2015 a la actualidad. ¿Qué nos puede señalar al respecto?
Comentarles que para el ciclo 1 2023 estamos cuantificando a 148 estudiantes con discapacidad activos que están distribuidos en diferentes carreras. Anteriormente la mayoría de estudiantes aplicaba carreras de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Muy bien. Ahora hemos logrado ampliar el campo. Tenemos integrados estudiantes en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Economía, tenemos en Medicina, Química y Farmacia, en la Facultad de Economía, Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Tenemos también población en las diferentes sedes multidisciplinarias, en la Paracentral, en la Occidental y también en la Oriental. Muy bien. Tenemos población con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad. Para este ciclo mencionaba como cuantificamos 148, de los cuales 81 son hombres y 67 son mujeres. Y estamos cuantificando alrededor de 60 ya estudiantes graduados de diferentes carreras. Ah, muy bien. Desde el 2015 a la actualidad. Desde el 2014 a la actualidad. Ah, muy bien, excelente. Esos serían los datos estadísticos, ¿verdad? Actuales. Actuales. Perfecto. Hace poco, dentro de las redes sociales, vimos una noticia en cuanto, en este caso, a la inauguración de un edificio de educación inclusiva, ¿verdad? Entonces quisiéramos saber cómo es que surge este proyecto, ¿verdad? Cómo es que nace, cómo es que se lleva a cabo, ¿verdad? Y que actualmente, pues, entendemos que ya presta sus servicios a la comunidad universitaria. En ese sentido, también conocer cuáles son los servicios o qué condiciones encuentra dentro de ese edificio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Comentarles que hemos presentado una serie de proyectos. Sí. Actualmente estamos ejecutando 2. El primero, esos proyectos tienen 3 componentes. El primero hace referencia a una área de construcción. El segundo componente, el área formativa. Y el tercer componente, el área de sensibilización. En el primer proyecto que se ha trabajado en la parte de la construcción, se contempla la construcción de las oficinas de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad, porque pese a que se creó y se puso en funcionamiento en el año 2014, hasta la actualidad no teníamos asignado ningún espacio físico. Y con este proyecto se logró la creación del espacio físico de la oficina, las cuales contienen 5 espacios inclusivos. El primero es la creación de una biblioteca braille. Esa biblioteca va a contar con 180 títulos de diferentes también áreas. Tenemos material de psicología, de filosofía, de las diferentes disciplinas que tiene la institución. El segundo espacio inclusivo es un centro de cómputo, donde vamos a contar también con los equipos. Ya tenemos los equipos con los lectores de pantalla. En este caso el programa IAUS, el NVDA, está equipado, ¿verdad?, con sus audífonos, sus cámaras web, las licencias también para utilizar estos programas. El tercer espacio es una sala de reuniones, y el cuarto espacio el área administrativa, y el quinto espacio hace referencia a una infraestructura de los baños sanitarios con la normativa de accesibilidad. El segundo componente, que hace referencia a la formación, contempla el despliegue de un diplomado de educación superior inclusiva que fue dirigido al personal docente y administrativo de nuestra institución. De este pudimos formar y culminaron el proceso 98 participantes. Se ha desplegado también los cursos de derechos humanos para estudiantes con discapacidad, cursos de informática, todo lo que tiene que ver con el área formativa. Y el tercer componente fue la campaña que desplegamos en el mes de febrero. El segundo proyecto tiene que ver con la construcción de una guía podotáctil que ustedes ya pueden observar al interior de nuestro campus. Es la primera fase. Estamos desarrollando también otro proceso formativo que es la segunda fase del primer diplomado que ya se desarrolló. Son los proyectos. Tenemos actualmente
y así surge la creación de este edificio. Es muy importante, de verdad, recalcar que en ese sentido pues existen avances dentro de la Universidad de El Salvador, justamente en crear las condiciones necesarias para el goce, en este caso, de los derechos de las personas con discapacidad. Licenciada Villalta, ¿qué instrumentos normativos existen, verdad, en este caso aplicables para las personas con discapacidad dentro del campus universitario? O si existen, verdad, en la mesa algún tipo de anteproyecto o política que nos pudiera señalar al respecto. Sí, en el marco legal la primera normativa es la Constitución de la República, que establece las garantías de todos los seres humanos, ¿verdad? El derecho a la educación, a la salud, a todos los servicios. Luego tenemos las diferentes convenciones de la ONU, de la OEA, de erradicación de la discriminación y barreras para las personas con algún tipo de discapacidad. A nivel nacional contamos con la Ley Especial de Inclusión, que entró en vigencia hace un año. Y a nivel de institución contamos con la política de educación superior inclusiva para estudiantes con discapacidad que ya mencionábamos. En su caso, Carlos, los integrantes, en este caso de AGEDUES, ¿conocen sobre estos tipos de instrumentos normativos? ¿Qué nos podría señalar al respecto? Sí, los estudiantes, bueno, las y los estudiantes de la Asociación General Universitaria, sí conocemos estas normativas y estos reglamentos, y también nosotros nos estamos priorizando que el estudiantado o la población estudiantil con discapacidad también conozcan, y cabe destacar el curso sobre derechos humanos y para personas con discapacidad que hemos desarrollado recién. Este curso terminó el 31 de marzo. Entonces, en ese curso abordamos 3 componentes. En el primero se les habló de quiénes son las personas con discapacidad. En el segundo componente que desarrollamos era de qué tipo de leyes universitarias, nacionales e internacionales protegen los derechos de las personas con discapacidad o dan cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Y en el tercer componente pues se abordó cómo interactuar con una persona con discapacidad sin menoscabar su integridad, ¿verdad? Y así sucesivamente hemos ido abordando algunos artículos de cada una de estos reglamentos legales para que las personas con discapacidad logren empoderarse, ¿verdad? Claro. Y nosotros estamos buscando eso, contribuir a que ellos conozcan y sus derechos no sean violentados. Excelente, ¿verdad? Y qué bueno que en este caso la asociación, ¿verdad?, trabaja en ello y que se empoderen, ¿verdad?, en conocer sobre sus derechos y que también los hagan valer, ¿verdad?, en dado caso pues exista alguna vulneración o alguna afectación. Carlos, continuando con usted, ¿qué beneficios en este caso han percibido ustedes como estudiantes de la asociación en cuanto a todos estos avances que ya nos comentaba la licenciada Villalta, ¿verdad?, sobre estos proyectos de inclusión dentro de la Universidad de El Salvador y que de alguna manera pues benefician en este caso a la comunidad universitaria, especialmente a las personas con discapacidad? Y entre ellos podríamos mencionar pues principalmente la reciente inauguración de este edificio de educación inclusiva. ¿Qué beneficios ustedes han percibido frente a todo esto? La verdad que los beneficios que nosotros hemos percibido son varios, por decirles, por hacer un poco el recorrido, ¿verdad? Este edificio, pues, como ya lo mencionaba la licenciada Rosario, cuenta con los 5 espacios inclusivos. La biblioteca Braille, por ejemplo, que ha venido a beneficiar a las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la información y contenidos educativos. Es decir, que si bien es cierto, hay personas con discapacidad visual que por A o B motivo no cuentan con un equipo tecnológico en donde puedan leer información en digital, pues entonces el texto está impreso en braille. Sí. Entonces eso es una ventaja para la persona con discapacidad visual, que la información esté accesible. Bueno,
Luego, con el centro de cómputo que tenemos, o el centro de informática, el nuevo edificio, ha venido a lo que es proponer, sí, proponer ventajas Sí. a los estudiantes con discapacidad, dado a la situación que teníamos antes y el avance que estamos teniendo ahora. Claro. Y que, claro, falta todavía por, por seguir proponiendo más inclusión y más avances en cuanto a desarrollo, ¿verdad? Muy bien, Carlos. Muy importante que existan avances, ¿verdad?, en cuanto a esta materia, pero usted ya mismo lo decía, ¿verdad?, todavía falta un recorrido. Y en ese sentido, para finalizar, Carlos, ¿qué nos puede comentar cuáles serían los principales retos que como universitarios, en este caso estudiantes, docentes, personal administrativo, debemos asumir, ¿verdad?, o debemos de cumplir para el debido reconocimiento, en este caso, de los derechos humanos de las personas con discapacidad? Sí, yo creo que uno de los retos más importantes, bueno, todos son importantes, pero creo que hay que poner en el principio uno en específico, y es el que la educación inclusiva se aborde desde un eje transversal. Es decir, que la educación inclusiva siempre sea incorporada en la planificación anual de la institución, y que es decir, que la educación con enfoque inclusivo sea parte incluso de la planificación docente de la institución en general. Tiene que priorizar, ¿verdad? Y sabiendo que atiende a población con discapacidad, debe de manejar este enfoque de inclusión. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien es cierto, existe la intención, pero también es necesario que haya inversión. Claro, perfecto, muy interesante a tomarlos en cuenta, ¿verdad?, en este caso por la comunidad universitaria. Bien, hemos llegado, ¿verdad?, lastimosamente a la parte final de este programa, pero ha sido muy interesante todo el conversatorio, ¿verdad?, toda la información en este caso que ustedes nos han brindado, y espero así lo sea también para la comunidad universitaria. Nuevamente, muchas gracias a ambos por haber aceptado esta entrevista, por haberse presentado, ¿verdad?, y exponer toda esta temática. Es así, ¿verdad?, que le concedo a usted primero, licenciada Rosario Villalta, la palabra para poderse despedir de la audiencia y asimismo aprovechar a brindar los contactos que se tienen con la unidad que usted dirige. Agradecerles por el espacio que nos han brindado de poder conversar sobre esta temática, visibilizar el trabajo de la unidad, todos los proyectos de esfuerzo que están encaminados, como ya mencionábamos, a garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes con discapacidad. También nos pueden contactar a través del correo atención.sd@ues.edu.sv. Nos pueden contactar también a través de WhatsApp con el número 7071-0067. Nos pueden seguir y buscar también en las páginas de Facebook, en Instagram como Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad, y también AGEDUES, que tiene su página y tiene su perfil también en Instagram. Ha sido un gusto, agradecemos a la Defensoría Universitaria por estar promoviendo también esta temática y el respeto a los derechos de la comunidad universitaria con discapacidad. Excelente, muchas gracias, licenciada Villalta. En este caso, Carlos, ¿verdad?, también ha sido un gusto, un placer enorme tenerlo acá presente en esta entrevista, y le concedemos la palabra para que se pueda despedir de la audiencia. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos por prestarnos de su atención. La verdad que es bien importante dar a conocer el trabajo que estamos realizando como Asociación General de Estudiantes con Discapacidad, que por cierto les dejo un saludo de parte de los estudiantes que conforman la Asociación General, y la verdad pues que estamos muy encantados de ser partícipes de estas entrevistas o de estos espacios para que se conozca el trabajo que estamos realizando en tema de inclusión y personas con discapacidad.
no me quiero despedir sin antes dejar una invitación abierta a la comunidad universitaria, que si quiere conocer sobre el trabajo que estamos realizando como Asociación General de Estudiantes con Discapacidad, en coordinación con el personal de la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad, el licenciado Marlon Alas y la licenciada Rosario, pues les dejo la invitación a que lleguen, a que se acerquen al local y que puedan hacer las consultas que crean pertinentes y que conozcan, ¿verdad?, de estas actividades que nosotros estamos realizando, y decirles también pues que se involucren y que sean partícipes. Me despido y muchas gracias por el espacio. Excelente, muchas gracias nuevamente a ambos, ¿verdad? Es así como hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes recordarles acerca de nuestros medios de contacto. Nos pueden encontrar en Facebook como Defensoría Universitaria UES. Con ese mismo nombre también nos encontrarán en nuestro canal en YouTube, en donde les invitamos a que se puedan suscribir, activar las notificaciones para estar al pendiente de nuestro contenido digital. Asimismo nos encuentran en el sitio web www.defensoría.ues.edu.sb, en donde encontrarán información especializada del quehacer, ¿verdad?, del servicio de la Defensoría Universitaria. Cualquier duda, cualquier consulta, también la puede plantear a nuestro correo electrónico defensoría.universitaria@ues.edu.sb. Para mí ha sido un gusto, un placer enorme haber dirigido esta entrevista. Se despide de ustedes Kevin Alfaro, coordinador del área de promoción y difusión de los derechos universitarios. Nos vemos en una siguiente edición de su programa Defensoría en Acción. Que tengan un feliz día.